Que el Señor nos bendiga en este nuevo día. Por su gracia nuevamente estamos juntos para examinar en la palabra del Señor el consejo que Él pueda tener para nuestras vidas. Lo que para nosotros, como creyentes del siglo XXI, son solo relatos históricos, para aquella iglesia del primer siglo fue la experiencia cotidiana, el vivir diario. Lo que para nosotros hoy día denominamos avivamiento, cuando hay un mover del Señor fuerte en las iglesias, para la iglesia primitiva era la cosa común y corriente, lo que sucedía todos los días. Era una vida cristiana normal. Para nosotros es avivamiento. Ahora, en los 4 aspectos que en los 4 mensajes anteriores hemos tocado, comparando la iglesia del siglo I con la iglesia del siglo XXI, en los 4 aspectos que ya hemos examinado, como el amor, el evangelismo, es decir, la predicación de la palabra, la vida de oración, y también habíamos visto en el último mensaje la lectura y la edificación por la palabra de Dios. Y nos comparábamos a aquella iglesia. Tenemos a veces la idea de que la iglesia del primer siglo era absolutamente perfecta, pero no lo era. La iglesia siempre está constituida por personas que, como nosotros, podemos fallar, porque somos seres humanos. Ninguno de nosotros es perfecto. Somos santificados en el Señor, pero en nosotros mismos, en la carne, no hay perfección. Ahora bien, en estos 4 aspectos que ya hemos visto de la iglesia primitiva descubrimos un elemento común. Quiero llamar la atención sobre eso. Este elemento común era el Espíritu Santo. Usted va a encontrar el Espíritu Santo obrando en el amor de los creyentes. Vamos a encontrar el Espíritu Santo obrando también, motivando y dando palabra a la iglesia para ser testigos de Cristo, y también en la vida de oración, guiando a la iglesia en el camino correcto del pedir delante de Dios. Y si Él fue el que inspiró la palabra, el Espíritu Santo también actuaba interpretando la palabra y haciendo que los creyentes pudiesen entenderla. En esos 4 aspectos hemos conversado abundantemente, uno por uno, y encontramos que la iglesia del siglo XXI es deudora en todo esto. El secreto de la iglesia primitiva, como ya hemos visto, era el Espíritu Santo. El hombre, viendo otra vez en la comparación con la primera de los mensajes que compartimos, el hombre es incapaz de amar. La iglesia primitiva era una iglesia conocida porque se amaban unos a otros. Para nosotros no es fácil y no lo va a ser nunca. ¿Por qué? Porque el amar como lo pide la Biblia, es algo completamente sobrenatural. Es natural el rencor, es natural el odio, es natural la venganza, es natural la revancha, es natural hablar mal de otro. Lo que no es natural es amar aún a los enemigos. No es natural, es algo sobrenatural. No puedes provocarlo en la carne, no puedes provocarlo como un sentimiento en ti, no puedes provocarlo como una motivación intelectual, no puedes provocar el amor por medio de tu fuerza de voluntad. El amor es sobrenatural. El amor que Dios demanda, el amor que tuvo esta iglesia primitiva, es un amor que viene de lo alto. Gálatas 5, donde tuvimos la lectura bíblica, Gálatas 5, en el versículo 22 dice que mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Después vamos a ver los otros versículos también. Pero la primera parte del fruto del Espíritu Santo mencionada por el apóstol Pablo es el amor. El amor es fruto del Espíritu.
No es fruto de la carne, no es fruto de tu inteligencia, no es fruto de tus sentimientos, no es fruto de tu voluntad. Es fruto de la obra del Espíritu en tu corazón y en el mío. Era una marca, como ya vimos, para que todos supieran que éramos discípulos del Señor, porque nos amamos unos a otros. Eso era la primera cosa. El amor obviamente es obra del Espíritu Santo. La iglesia primitiva lo vivió. En el día de hoy nosotros lo enseñamos como doctrina, pero no estoy tan seguro si la iglesia del siglo XXI está viviendo ese primer punto, esta comparación que hicimos. La segunda cosa que vimos fue que el Espíritu Santo obró en ese mover evangelístico que tuvo la iglesia primitiva. Es el Espíritu, hermano, no es el instituto bíblico, no es el largo estudio, es el Espíritu quien nos capacita a nosotros como creyentes para proclamar las verdades del Evangelio. Es el Espíritu del Señor. Es cierto que ayuda leer la Biblia, aprender, conocer, tener buenos maestros, ayuda a hacer un estudio sistemático, ir al instituto bíblico o al seminario, todo eso ayuda. Pero nada de eso sirve si el Espíritu no está dando la fuerza motivadora que viene desde adentro de nuestro ser interior, vivificado por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Señor lo tenía tan claro. Ustedes recuerdan que basábamos este mensaje de la iglesia primitiva en cuanto al evangelismo en Hechos capítulo 1:8, y decíamos que eran las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Hermano, no hay cosa más triste que hacer la obra de Dios sin el poder del Espíritu Santo. No hay nada más frustrante que predicar el Evangelio, ser testigos de Cristo sin que el Espíritu esté dándonos la palabra, la inteligencia, el razonamiento y el argumento. Qué triste es cuando nos desgastamos en la carne tratando de hacer lo que es del Espíritu. La iglesia primitiva no tuvo problema en eso. El Señor llenó su corazón con su Espíritu y llenó sus labios con su palabra. Fueron guiados. En cuanto a la oración, el Espíritu Santo también tiene mucho que hacer en la oración. El Espíritu Santo debe ser la guía en todo tipo de oración, en toda oración que nosotros hagamos. Hermano, una oración sin el Espíritu Santo, una oración que no venga inspirada por el Señor, es pura palabrería, es pérdida de tiempo, es recrearse en palabras uno mismo. No sirve, es vana palabrería, es decir, algo vacío. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién hace esto? Cuando nosotros no somos capaces de ser guiados por el Espíritu, aún ahí, desde lo más profundo, el Espíritu nos guía en oraciones que a lo mejor nunca hemos escuchado. ¿Alguno de ustedes ha escuchado al Espíritu gemir en tu corazón, dentro de ti, orando por ti, clamando por ti? Hermanos amados, nuestras oraciones deben trascender y llegar a lo alto, al trono de la gracia. Y la única manera de hacerlo es por el Espíritu y en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Señor. Termina diciendo el apóstol Pablo ahí en este pasaje de Romanos, en el versículo 27 ahora, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermano, no mi voluntad. No es, Señor, dame lo que quiero. Señor, dame lo que tú quieres para mí por tu Espíritu. Que tu Espíritu, Señor, provoque en nuestra iglesia, en nuestros corazones, en nuestra familia. Provoque el estar en tu voluntad.
y el buscarte en oración solo por tu espíritu, guiados por tu espíritu, no con palabras vanas. Y por último, habíamos visto el Espíritu Santo y la lectura de las Escrituras, la lectura bíblica. Veíamos cómo esta iglesia primitiva usó la Escritura del Antiguo Testamento para predicar a Cristo. Lo vimos. Y, hermanos, hoy día nos falta. Hoy día tenemos argumentos, hoy día tenemos púlpitos que están usados por personas, por pastores, por predicadores que hablan sus sueños, hablan sus visiones, hablan su manera de ver la vida. Ellos cuentan sus experiencias, tienen un mensaje emocional que conmueve a las masas muchas veces. Pueden hacer llorar, pueden hacer reír, pueden hacer aplaudir, pueden entusiasmar, pero hermano, eso no sirve de nada si no es el Espíritu Santo usando la palabra, no las ideas, no los sueños, no las visiones, sino que usando su palabra para autenticar el poder de Dios. El Espíritu Santo nos guía en el estudio de la palabra. El Espíritu Santo es el que inspiró la palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad que debemos entonces aprovechar como creyentes, como iglesia. El Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo a Juan, lo dijo a todos los discípulos en el capítulo 14, en el versículo 26, antes de irse a los cielos, él dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso a mí me asombra, hermanos, que de pronto tenemos creyentes que dicen: a mí me cuesta aprender. ¿Cómo va a costar aprender? Si tenemos ayuda sobrenatural, tenemos una ayuda especial del Señor. Una anécdota bien pequeña, un poquito autorreferente, pero es verdad. Y me consta que es verdad. Cuando yo era un estudiante, yo era uno de esos que llamamos un cuatrero, porque yo con un 4 me conformaba muchas veces. En algunos ramos no, porque hay ramos que me gustaban, yo buscaba la perfección y generalmente en eso me sacaba la nota máxima. Pero en la mayoría de los días, en los otros ramos, no, hasta ahí no cumplía con lo que había que cumplir y eso sería todo. No tenía una motivación mayor. Eso era todo. Yo creí que me la sabía y con un poquito, escuchando al profe, con eso me contentaba. Así me iba también. No fui un mal estudiante, pero era conformista. Hermanos queridos, cuando entré a estudiar en el Instituto Bíblico, sucedió un fenómeno que yo no me había dado cuenta que existía. Algo motivaba mi corazón. Y esto lo he visto en otros. Lo vi en el pastor Rubén Sáez, lo vi en el pastor Nelson Morales, estudiamos juntos, lo vi en mi esposa, que también estudió, y en varios otros, que había algo especial ahora que estudiamos la palabra, ahora que profundizamos las historias, ahora que nos metíamos en el tema bíblico, teníamos una motivación que no nos dejaba bajar de la nota máxima. A nosotros nos ponían del 0 al 100, 0% o 100%. Generalmente casi todos mis ramos los saqué con un 100%. En alguno que otro, un 98, 97. Mi esposa me ganó, porque ella en todos los ramos sacó 100%, en todos. Hermanos queridos, pero esto no es por jactarse. Te estoy diciendo que esta es la misma persona, el mismo que estudiaba en lo secular, pero ahora está estudiando en lo particular bíblico. ¿Y qué pasó? Que el Espíritu de Dios cambia las cosas, nos motiva, nos hace, nos entusiasma con la palabra. Yo hoy día, hermano, veo una iglesia de este siglo XXI que le hace el quite a la palabra, le hace el quite a la lectura, le hace el quite a la oración, le hace el quite a la predicación, le hace el quite a las demostraciones de afecto y de amor en la iglesia. Oh, hermanos queridos, somos deudores al Señor porque Él nos ha dado tanto. Él nos dio su Espíritu. Y es su Espíritu, el poder viene del Espíritu Santo, no es tu poder, no es tu intelecto, como ya lo he repetido majaderamente también. El apóstol Pablo se encontró con un problema parecido
al que tenemos nosotros hoy día en el siglo XXI. Ya en la iglesia del siglo I, siglo I, ya hubo algunos problemas. Ya existía un problema. Y él tuvo que escribir a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, tuvo que escribirlos para llamarlos a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Estoy hablando de una iglesia del primer siglo. Tuvimos la lectura ahí en Gálatas 5, del 16 al 26. Recuerdan, vamos a ir versículo a versículo sacando algunas de las enseñanzas que Pablo tuvo para la iglesia del primer siglo y que sin embargo son tan frescas para nosotros porque hoy día son absolutamente aplicables en mi vida, en tu vida y en la vida de la iglesia. Digo pues, dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y ahí comienza el verdadero problema, hermano. La iglesia del primer siglo era consciente de sus falencias. Ellos sabían que eran limitados. El mismo apóstol Pablo llega a decir en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eran conscientes que separados de Cristo no podían hacer nada porque la carne no produce nada. En el día de hoy la iglesia del siglo XXI, esta iglesia actual actúa solamente en la carne, muy poco en el espíritu. Y este es el problema. Y aquí hay una confrontación que el apóstol tiene que hacer abrir los ojos por medio de estos ejemplos a la iglesia de Gálatas, de los Gálatas. ¿Por qué? Es porque hay dos dimensiones completas, diametralmente opuestas entre sí. ¿Cuáles eran? Por una parte, la carne, reflejada en sus obras, y por otra parte, el espíritu, reflejado en el fruto del espíritu. ¿Cuál es el resultado de este conflicto? Es un fiero combate constante. Si alguno cree que porque venció una prueba ya no vendrán más, está equivocado. Si alguno cree que porque venció un pecado ya no vendrán más tentaciones, está equivocado. Hermano, por eso nuestra vida como creyente es de dependencia total, absoluta, nada más que de Él, del Señor. El Señor lo repitió hasta el cansancio: separados de mí nada podéis hacer. Hermanos queridos, esto se repite. Parece que los Gálatas, entusiasmados con otras cosas, se olvidaron y se fueron por otros caminos. Hermano, usted y yo somos igual que los Gálatas. No podemos vencer en nuestras fuerzas. Es imposible. Ya que vimos el versículo 16 y 17, veamos también el versículo 18. Que dice en la primera parte, en el versículo mismo dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No es algo enigmático en el contexto que está hablando el apóstol Pablo. La persona, en el fondo, que es guiada por el Espíritu Santo, hará siempre lo que es adecuado, lo que está bien. Estará cumpliendo, estará caminando en santidad y lo hará libremente. No va a cumplir la ley para salvarse, no va a cumplir la ley para caerle en gracia al Señor, no va a cumplir los mandamientos del Señor para pagar una especie de demanda. No, Señor, lo hace libremente porque ama al Señor. Por eso lo hace. ¿Y quién despierta eso? El Espíritu. No es posible hacerlo en la carne. Por eso hay una especie de comparación entre esto y lo espiritual y lo que es la ley misma. Ahora entra al área chica el apóstol Pablo y dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significa manifiestas? Que son evidentes. Son evidentes, es decir, no hay que hacer un curso extensivo de algo para entender que estos pecados son malos. En el día de hoy ya no son tan malos para mucha gente. Creo que nosotros también somos responsables. Y el Señor comienza con los primeros 4.
Los primeros que se mencionan aquí. ¿Y cuáles son? Estoy ahí, ya leímos esto en la lectura bíblica, gracias a Dios, una linda lectura. Manifiestas son las obras de la carne, que son, mira lo que son las primeras: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estos 4 primeras manifestaciones evidentes de la obra de la carne tienen que ver con la sexualidad, tienen que ver con el sexo. Adulterio es engañar. Adulterio es engañar sexualmente. Fornicación es cometer el acto sexual fuera del matrimonio. Además, inmundicia hoy día con todo lo que está al alcance de cualquiera, en cualquier celular. Pornografía, fotos, el modelo del mundo. Todo lleva a la inmundicia y también a la lascivia, recrearse en la cuestión. Hermanos queridos, qué raro, o no tanto, que el Espíritu Santo, que inspiró al apóstol Pablo para corregir un error grave de una iglesia en el primer siglo, una iglesia que tendría que andar más derechito, pero se había desviado. Hermanos queridos, lo primero que toca es el pecado sexual. Yo te pregunto, de inmediato, ¿cómo estás tú? Tú me vas a decir, pastor, yo no he adulterado. Que Dios te proteja y te siga dando de su gracia, hermano, hermana. Usted puede decirme, pastor, yo no he fornicado. Amén. Que Dios te siga cuidando y manteniendo en santidad. Y si has caído, arrepiéntete, vuelve al Señor y nunca más lo hagas, como le dijo el Señor a la mujer adúltera. Vete y no peques más. Es decir, no sigas con tu vida tan desenfrenada. Ahora, ¿qué pasa con la inmundicia? ¿Puedes controlar tu mente? ¿Puedes controlar lo que ves? ¿Te deleitas? ¿Qué pasa con la lascivia? Si ves una mujer que pasa y que tiene una bonita figura, te llega a dar vueltas mirando. ¡Oh! ¿Así? ¿Qué pasa? Hermanos, debemos aprender a decirle que no a los ojos. Tenemos que aprender a decirle no a nuestro intelecto, que a veces se va por el camino de la inmundicia. Tenemos que aprender a decirle que no a sentimientos que no deben estar en el corazón. Tenemos que aprender a decir que no a nuestra sexualidad. Obras de la carne. Sigue diciendo ahora en el versículo 20, y aquí viene otro tipo de pecado, habla de idolatría, hechicerías. ¿Por qué me detengo aquí? Porque en estas 2 primeras del versículo 20, idolatría y hechicerías, está hablándonos de otro tipo de pecados, que son los pecados de la influencia de las religiones paganas en la iglesia. La influencia del paganismo en la iglesia. Hermanos queridos, cuando nosotros tomamos actitudes del modelo mundano y lo queremos cristianizar, estamos fuera de la voluntad de Dios. No podemos hacerlo, no debemos hacerlo. Cuidado con lo que otros piensan, con lo que otros creen. No puedes ser cristiano y practicar yoga, por favor, no. No puedes. No puedes ser cristiano y leer el horóscopo, no puedes. Defínete qué eres. O eres pagano, o confías en esas cosas, o confías en tu Dios. No puedes ser cristiano y ser supersticioso. No, señor. Usted va a decir, pero es que esto no son otras religiones. En el fondo sí lo son. Son actitudes ante la vida. La actitud del creyente ante la vida es total, absoluta y dependencia total al Señor. Sin menoscabo, totalmente entregados, sin otras cositas, ni conejitos, ni patitas de conejo para la suerte, ni tréboles de 4 hojas, ni piedra de tu signo, ni andar confiando en lo que no se debe confiar. Cuidado, el pecado de las religiones son obras de la carne. Ahora te habla de otros. Terminemos con el versículo 20. Dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y sigue con el 21, envidias, homicidios. Yo habría dividido de otra manera este pasaje, habría llegado hasta ahí,
con el 20. ¿Por qué? Porque en estos 9 estamos viendo que están incluidos todos estos pecados que tienen que ver con el temperamento de las personas, con el carácter de las personas. Esto de la enemistad, los pleitos, los celos, la ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios. A veces queremos matar a alguno en nuestra mente. Hermano, son pecados del temperamento. Y un temperamento que no está sujeto a Dios, obviamente no está sujeto al Espíritu Santo, está sujeto a la adrenalina personal, está sujeto a las sensaciones personales, a sus reacciones emocionales. No está sujeto a la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice, a través del apóstol Pablo, hablándonos de esta comparación, lo que es la obra de la carne y lo que es el fruto del Espíritu, está mostrándonos aquí quién debe mandar. ¿Quién manda en tu vida? ¿Tu carne o el Espíritu de Dios que está en ti? Hermanos, el secreto de la iglesia primitiva es que ellos entendían que la lucha era todos los días en la carne, con la carne. Y estaban dispuestos a luchar, estaban dispuestos a renunciar, estaban dispuestos a entregarse total y absolutamente a Dios. Hermanos, la lista de los pecados mencionados aquí en este pasaje de Gálatas 5 continúa con envidias, homicidios, habíamos dicho, y que tenían que ver con el carácter, con el temperamento, y después sigue con las borracheras y orgías. Y estos dos pecados últimos tienen que ver con la ebriedad, es decir, falta de dominio propio, y las orgías tienen que ver con el desenfreno, no solamente sexual, sino que todos los excesos, fuera de control. Es una lista impresionante de cosas que suceden hoy día y que es curioso que hayan sido escritas para una iglesia. Sigo leyendo. Y cosas semejantes a estas. El apóstol Pablo no terminó la lista. Cosas semejantes a todo esto que acabamos de ver, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Escuchamos? Si alguno que se metió en esto y practica esto, hermano, no estoy diciendo caer en un pecado de esto, estoy diciendo mantenerse en él y deleitarse en él y seguir en él perpetuamente. Hermano, no es así. Un cristiano puede caerse en el pecado, puede caer, puede tropezar, puede embarrarse, pero no le gusta el barro, no le gusta. A los chanchitos sí les gusta, a las ovejas no les gusta. Siempre he dicho esto. Cuando un chancho cae en el barro, se revuelca, goza y hace todo el rato, está feliz de la vida. Si una oveja cae en el barro, al principio siente fresquita la piel, porque hay humedad. Pero cuando sale del barro y el barro se empieza a secar, la lana empieza a estirarse y eso estira la piel. Y al estirar la piel, le vienen dolores tremendos a la pobre oveja. Y la oveja tristemente no sabe ir al agua y bañarse. Necesita ser lavada. Tal como tú y tal como yo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, si eres creyente, el pecado nos molesta, nos duele. Si somos chanchitos, si no somos corderos, si no somos ovejas, el pecado no está ni ahí. No estamos ni ahí con eso. Pero esto está escrito para creyentes. Aquí hay un enorme contraste. Acabamos de ver las obras de la carne. Miremos el contraste que pone ahora el apóstol Pablo y habla del fruto del Espíritu. Y así sigue diciendo en este versículo que ya mencioné anteriormente en este mensaje, versículo 22 de Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Amor, gozo y paz. Estas tres primeras muestras del fruto, habla de un fruto, ¿eh? El fruto del Espíritu Santo es uno solo. Imaginemos como un racimo de uva y cada gajito tiene su especialidad, cada uno de los granos. Pero son varios.
que conforman el racimo. Hermanos queridos, el fruto del Espíritu está compuesto de amor, está compuesto de gozo y de paz. Estos tres muestran nuestra actitud hacia Dios. Amor a Él por sobre todas las cosas, y el amor viene de Él. El gozo. David en el Antiguo Testamento, en el Salmo 51, clama y dice: vuélveme el gozo de mi salvación. Había perdido el gozo por causa del pecado, pero está esperando que el Espíritu lo sustente otra vez. Y hermano, es exactamente lo mismo. Por eso estoy hablando de esto, por eso estoy recalcando el tema del Espíritu Santo. El amor viene del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Y la paz es fruto del Espíritu Santo en mí. Pero también ustedes no se olviden que el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. El Señor es el garante. Estas tres primeras muestras del fruto del Espíritu tienen que ver con la obra de Dios, netamente de Él, para nosotros. Y luego sigue diciendo: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Aquí vienen tres nuevas. Estas tres tienen que ver con nuestras relaciones unos con otros. Nuestro relacionarnos con la gente, nuestras relaciones sociales. ¿Tenemos paciencia? ¿Soportamos o somos de mecha corta? Benignidad, que no es lo mismo que bondad. Benignidad es no solamente comportarse benignamente, o sea, con bondad para otros, sino que es también entender el corazón del otro, ser benigno. No decir: bueno, no te voy a dar duro, pero no me gustó eso. No, benignidad es tratar de entender el por qué el otro actúa como actúa. Y bondad. Estas tres cosas tienen que ver con nuestra relación con la gente. ¿Tenemos paciencia? ¿Somos benignos? ¿Tenemos bondad? Ahora, estas virtudes son caracterizadas todas como fruto, en contraste, como ya vimos, con las obras. Y ahora, hermano, esto es fruto del Espíritu. No lo puedes producir, tú no puedes venir y decirme: pastor, véndame por favor una porción del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer eso. Usted no puede ir donde algún líder religioso y decirle: deme 2 kilos de amor. No es así, hermano. Esto es fruto del Espíritu. No tiene nada que ver con la carne, no tiene nada que ver con voluntad humana, ni con voluntad de sangre. Tiene que ver con el Espíritu que mora en ti. En el momento que creíste, fuiste sellado con ese Espíritu. Ese Espíritu que mora en ti debe provocar en ti. Si haces morir las obras de la carne, Él debe provocar en ti esta maravillosa experiencia de la plenitud del Espíritu del Señor. Ahora, el versículo 23 y la última colita del 22, porque decía la última cosa es fe, no la mencioné a propósito, porque para mí estos que vienen ahora, estos otros tres, fe, mansedumbre y templanza, son un tercer grupo que describe también lo que debe ser la conducta cristiana. Me esté mirando el otro o no, tenga que ver yo con otro en la sociedad, no tiene nada que ver con la paciencia, no tiene ya nada que ver con la benignidad ni la bondad hacia otro. Tiene que ver con mi manera de ser, tiene que ver con lo que yo soy. Los principios que me motivan a caminar como cristiano, mi conducta cristiana. ¿Estoy caminando con fe? ¿Estoy caminando con mansedumbre, es decir, sin rebelarme contra el Señor? ¿Estoy caminando con templanza? ¿Usted sabe lo que es el temple? El temple es el momento en que, por ejemplo, una espada que ha sido forjada por el herrero y está al rojo vivo, en un momento dado tiene que sacarla del horno, tomarla con las tenazas y llevarla a un recipiente con aceite y sumerge la espada por unos momentos. Y luego la saca y ahí está templada. Significa que está capaz para resistir
todos los embates que se le puedan dar a esta espada. Es lo que el Señor espera de ti. La vida no puede echarnos abajo. Hermano, los problemas no pueden destruirnos. Templanza, caminar afinado el piano para no desentonar como cristianos. Eso es lo que nos está diciendo. Y al final termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Es decir, hermano, si usted se porta de esta manera, no hay ley en contra, porque estás a favor de lo que dice el Señor. Hermano, hablando de los dones espirituales, estar uno lleno con el Espíritu de Dios, que es el que provoca todos los dones y el fruto del Espíritu. Ahora, hermano, eso afecta al carácter, afecta también nuestra actitud en la vida. Versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Usted va a decir, pastor, ahí no estoy tan seguro. Hermano, Pablo habla acerca de la capacidad de arrepentirse en forma metafórica, como poniéndose en la cruz de Cristo, como diciendo, el viejo hombre murió allá. ¿Para qué sigo cargando con lo que no puedo cargar ahora? Mi vida debe ser distinta. Hermano, por eso cuando una persona se entrega al Señor, hay cambios de vida. Por eso escuchamos en más de alguna ocasión a alguien parado en una esquina diciendo, yo antes era un borracho, o yo antes hacía esto y hacía lo otro, pero el Señor vino y me tocó y lo cambió. Y hermano, hay testimonio de eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Es el Señor provocando esos frutos en personas que han puesto su medida de salvación no en sí mismos, sino en aquel que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hermanos queridos, en el fondo lo que está diciendo el apóstol Pablo está usando un verbo que muestra algo que ya se hizo en forma definitiva. Ya se puso tu vida y la mía, ya están clavadas en la cruz con Cristo. Hermano, usted va a buscar y encontrar en otros escritos de Pablo esta misma idea. Busque en Colosenses, por ejemplo, y en otros pasajes. Ahora, versículo 25, el apóstol Pablo entra a las recomendaciones finales. Él dice, para terminar con este contraste entre la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Suena bonito y fácil de aprender. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra griega que se usa aquí, no voy a ser pedante para repetir las palabras griegas en el día de hoy. La palabra que se usa aquí para andar, en realidad es andemos, significa literalmente andar junto a alguien, andar junto a. Así que lo que la Biblia nos está diciendo, si vivimos por el Espíritu, caminemos también por el Espíritu. Caminemos con el Espíritu, al lado del Espíritu, en el camino que nos traza el Espíritu. No es la misma palabra que se usa andar al principio, como está en el versículo 17. No, ahí la forma griega es otra, es la forma que se usaba más bien para designar la acción física de caminar. Aquí también es lo mismo, caminar, pero es con la compañía de. Andemos juntos, es la idea reflejada. Andar en el Espíritu es andar siguiendo la ruta, el camino que Él abre para nosotros. Hermanos, muchas veces tomamos decisiones y hacemos cosas sin preguntarle al Señor, sin ser guiados por el Espíritu. Dice el versículo 26, para ir terminando, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo le puede escribir esto a una iglesia del primer siglo? Porque no eran perfectos, hermano. Había vanagloria, había gente que era irritante, para los demás habían unos que envidiaban. Todo eso tiene que ver con obras de la carne. Ahora, hermanos, la diferencia básica de esta iglesia actual del siglo XXI y la iglesia primitiva no está en las personas, no está en Dios, no está en el Espíritu, es en la actitud en que tomamos en serio o no el ser hijos de Dios. Hermano, la iglesia primitiva tuvo éxito
porque caminó en la plenitud del Espíritu. No confiaron en sí mismos, confiaron en Dios. En el fondo es una situación de fe. Hermanos, yo estoy seguro que estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia. Estoy seguro que el Señor del cielo quiere a su iglesia poniendo en acción todos los recursos que Él le dio. Hermanos, los días son malos y vienen peores. Tenemos un eclipse mañana. Usted me ha escuchado hablar acerca de estos como señales, tanto el eclipse lunar, que tiene más bien que ver con Israel, y los eclipses solares que tienen que ver con las naciones gentiles. Y hermanos, usted puede estudiarlo si quiere. Donde han habido eclipses, vienen tremendas catástrofes. Para muchas personas estudiosas, no solamente cristianas, sino también hebreos, judíos, los eclipses tienen un mensaje de parte de Dios. Ellos recuerdan el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por todo el mundo salió su hermano. Esta palabra de Dios coincide con la creación de Dios, cuando Dios creó el sol, la luna y todo lo que hay, y dijo que sirvan como señales. Creo sinceramente que nosotros que ya tuvimos un eclipse, más o menos en la zona central y hacia el norte, dígame que no. Después de esto hemos tenido serios problemas sociales, serios problemas ambientales y ahora una peste mundial. ¿Qué nos traerá esto otro? Y justo en una zona que es muy conflictiva en este momento. Hermano, en estos días de pruebas, en estos días complicados, recordemos que nosotros tenemos algo muy especial. El Señor está con nosotros. Él mora en nosotros. No tengamos temor. Prediquemos. Llevemos los frutos o el fruto del Espíritu. Que estén todos en nosotros. Que seamos testigos fieles. Que nos amemos más que nunca. Que seamos gente de oración. Que seamos gente de la palabra, de predicarla y de estudiarla. El secreto fue la plenitud del Espíritu Santo. Dios quiere que nos asemejemos, ahora en este último tiempo, a la iglesia que Él creó. No les toca a otros, nos toca a nosotros. Y no les toca a todos los que se llaman iglesia, hermano. Les toca solamente a las iglesias que creen que la palabra es la única guía que Dios dejó para su iglesia. Hermanos, somos pocos. Hay muchos que dicen Señor, Señor, pero la iglesia verdadera no son muchos. La iglesia verdadera es la que tiene el Espíritu de Dios. No para jactarse de tener el Espíritu, porque el Espíritu no habla de sí mismo. El Espíritu habla de Cristo. El Espíritu glorifica al Hijo, así como el Hijo glorificó al Padre, y la Iglesia glorifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios nos permita hacerlo. Que el Señor te haga reflexionar. Si quieres ser lleno del Espíritu, busca el pecado que esté en ti. Arrepiéntete. Confiésalo. Pide la limpieza. Procura no volver a hacerlo. Y luego por fe, dile al Señor, y ahora Padre, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo. Te desafío, hágalo. Después me cuenta, o mejor no me cuente, déjeme ver el fruto del Espíritu después de este mensaje, después de esta oración. Quiero verlo en mis ancianos, quiero verlo en los diáconos, las diaconisas, en los líderes de jóvenes,
en los que están a cargo de cualquier departamento de la iglesia. Quiero verlo en el más antiguo, quiero verlo en el más nuevo. Que el Señor cumpla su propósito en su iglesia, en mi vida y en la tuya. Vamos a orar. Mi amado Padre, en el glorioso nombre del que viene pronto, el nombre de Jesús, te adoro, te pido, intercedo, clamo. Señor, que no haya sido solamente entretenerse un momento escuchando la palabra, sino que ahora seamos hacedores de esta palabra. Señor, el gran secreto no era un gran secreto, era simplemente tu espíritu. Señor, tu iglesia tiene tu espíritu, porque el que no tiene el espíritu de Cristo, dijo Pablo en Romanos, capítulo 8, el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Y nosotros somos tuyos, y tu espíritu está en nosotros. Señor, lávanos, límpianos, sacude nuestra modorra espiritual. Permítenos vencer las obras de la carne y déjanos llevar el fruto del Espíritu. Llénanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, que vuelve pronto. Que así sea. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.